quiera que tú estés, la palabra de Dios llega a tu corazón como bálsamo. Y ese es el propósito. Le damos la bienvenida a todos, que el Señor me los bendiga a todos. Amén. Vamos a iniciar este tiempo maravilloso de edificación. Vamos a iniciar leyendo la palabra de Dios. Nos ponemos todos de pie. En el libro de Hebreos 11:1. Vamos a estudiar, escuchando la voz de Dios a través de su palabra, qué es la fe. Porque muchos creemos saber qué es la fe o tenemos un propio concepto de la fe, ¿verdad? Vamos a ver quién nos enseña Dios sobre la fe. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la dirección del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. El Señor ministró a mi corazón un tema muy real y muy humano. Y es que en mi meditación yo he entendido en mi corto caminar con Dios que una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos que afrontar en el cristianismo es la fe. Porque cuando nosotros llegamos a los pies de Dios, nos enamoramos de Él, tenemos la oportunidad, es una oportunidad de replantearnos la vida, decir, bueno, yo hago un pare y voy a empezar de cero a hacer las cosas diferentes. Quiero olvidar el pasado y voy a dejar esto y esto. El que fuma deja de fumar, el que toma deja de tomar, el que grita se abstiene y empieza a tener unas nuevas actitudes. Pero en el camino del peregrinaje, cuando nosotros continuamos ese caminar detrás de Jesús, seguir a Jesús es ir detrás de Él imitando no solo lo que Él hacía, sino imitando todo o aplicando todo lo que Dios va estipulando en su palabra. Es como un caminar de piedras, es como un paso a paso. Cada peldaño, cada piedra es un versículo. Por eso la palabra de Dios nos dice que Dios nos dice en su palabra que ella es nuestra lámpara. Es la lámpara a nuestros pies. Precisamente porque vivir de la mano de Dios es vivir netamente en fe. Es con una convicción de lo que yo espero pero que yo no veo. Eso nos dice aquí la palabra de Dios. Dice, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos nos cuesta convencernos de algo que no vemos? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir que nos es fácil estar súper convencidos de algo que no estamos viendo? Es como si tú te pararas en un valle y estuvieras súper convencido de que hay un manantial de agua, que hay patos, que hay animales, que hay un bosque precioso, un paisaje, un arco iris y no lo estás viendo. Nos cuesta eso, ¿verdad? Acá atentos, les estoy hablando con ustedes, todos los que están aquí. Nos cuesta eso, ¿verdad? Nos cuesta convencernos de algo que no vemos. Y eso es una de las cosas más difíciles, porque dejar el pasado, cuando nosotros llegamos a los pies de Dios, el Espíritu Santo nos convence de juicio y de pecado, nos reargulle y nos dice, tú tomas, tú bebes, tú fumas, hay fornicación, pornografía, violencia, tienes actitudes negativas, de odio, de rencor, y empezamos nosotros a tener un nivel de conciencia y decimos, vale, me voy a esforzar, voy a dejar esto, voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, pero en ese caminar empezamos a toparnos con un camino de fe, un camino que no vemos, pero que vamos dando pasos, y eso nos llena de incertidumbre, de duda y nos quiere paralizar, ¿cierto? Eso es una de las cosas más difíciles de nosotros, alcanzar la salvación,
por cuanto la palabra de Dios nos enseña que el justo vivirá por fe y que por fe somos salvos, dice el libro de Habacuc. Entonces, la salvación es lo que más nos cuesta a nosotros conservar. Muchas personas y teólogos estudiosos de la palabra dicen que la fe no se pierde, la salvación no se pierde. Pero yo digo que si tú en el camino pierdes la fe, pierdes la salvación, porque por fe somos salvos. Y la fe es tener la convicción de algo que yo no estoy viendo, pero que lo espero con toda la certeza. Es como yo asegurar algo que no tengo, y eso nos cuesta un montón, porque a veces la naturaleza humana nos tiende siempre a aterrizarnos y decirnos, estás viviendo un mundo de fantasía, te estás creyendo tú mismo tu propia historia, ¿sí? Y nos hace dudar. ¿Será que es que soy yo la que me estoy imaginando? ¿Será que soy yo la que estoy creyendo algo que realmente no existe? Es creer y esperar algo que yo no veo. Es creer que el que está sumergido en las drogas es un empresario restaurado y una persona de bien, pero estar viendo lo contrario. Es creer que mi nevera está vacía, que no tengo ni un céntimo en la cuenta, y creer que soy próspera y que tengo la capacidad de producir. Es creer algo que no veo, y eso es lo que más nos cuesta en el caminar y en el peregrinaje con Cristo. Amén. Y ahí es donde se nos prueba qué tanto le hemos creído a Dios. En la fe, el experimentar fe es lo que nos va transformando. Nos va transformando en personas netamente humanas, que si no vemos no creemos, que todo es sensorial por lo que siento, o por lo que oigo, o por lo que veo, y nos va transformando en una persona espiritual, que escucha la voz de Dios a través de su palabra. Una persona que ve lo que otros no ven. Una persona que cree sin ver. Y la fe precisamente es lo que Dios estableció para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros pudiéramos entrar al reino de los cielos, para que nosotros pudiéramos entrar a su familia, a ser familia de Cristo. Porque ser familia de Cristo no es solamente tener rutinas cristianas, porque yo puedo tener una rutina de levantarme un devocional, una oración de agradecimiento y asistir a la iglesia y hacer actividades entre hermanos cristianos, pero más sin embargo no vivir una fe viva, una fe de obras, ¿sí? Porque la fe sin obras es muerta. Amén. A veces tenemos una fe muerta, una fe que creemos, pero no estamos creyendo, no estamos viviendo la certeza de lo que espero. No estamos viviendo a profundidad una certeza, una convicción que aunque el mundo te diga todo lo contrario, es una convicción de lo que yo no veo. Y entonces, más adelante en el 4 nos dice la palabra de Dios, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por fe, él se esforzó en dar un más excelente sacrificio. ¿Cuántos recuerdan la historia de Caín y Abel? Amén. ¿Cuántos la recuerdan? Amén. ¿La recordamos? Cómo Abel dio un mejor sacrificio que Caín, lo dio por fe. Él no estaba viendo a Dios. Él no lo veía como los apóstoles o los discípulos vieron físicamente a Jesús. Es como tú y yo no hemos visto ni a Dios físico, ni convivimos con Jesús, pero nosotros estamos aquí creyendo en fe, por cuanto dice la palabra de Dios ahí en el libro de Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. No es que nosotros necesitemos y tengamos que tener pruebas y pruebas y pruebas y pruebas de cómo se constituyó el universo. Nosotros creemos por fe que Dios lo constituyó, porque vemos la manifestación de su gloria en su creación, porque vemos que esto lo hizo alguien realmente poderoso. Aleluya. Amén. Amén.
De modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. Y esta parte de la Biblia, esta parte B del versículo 3, nos dice, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces eso nos alienta a nosotros que lo que no estamos viendo fue hecho de algo que se creyó primero, que existió en la mente y en el corazón de alguien. Esa silla donde usted está sentado ahora, ese aparato de dispositivo móvil que usted tiene ahora en sus manos, fue algo que alguien creyó, que alguien visualizó y que creyó que fue posible que existiera. Por eso existe. Entonces, asimismo, nosotros debemos vivir con una convicción de lo que no tengo ahora, lo puedo tener. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. De lo que no veo ahora, se puede construir. No todo está construido. Es decir, hay una teoría que dice que ya todo está hecho y que el ser humano solo lo replantea, solo lo saca en nuevas versiones según la generación. Y yo puedo creer eso porque todo lo que existe fue creado de algo que viene con una inspiración de la misma naturaleza de Dios. ¿Sí? Vemos la tecnología, cómo fue inspirada a través del cerebro humano y de cómo funciona todo el mecanismo del ecosistema y la naturaleza. Pero lo que quiero llevar a ustedes a comprender es que no todo está inventado, no todo está realizado. Hay muchas cosas que podemos nosotros crear, manifestar, vivir y experimentar que todavía no están. Y que como no están, nos cuesta creerlo, pero si nosotros nos enfocamos solo en este pedacito de la palabra, si nos enfocáramos solo en Hebreos 11 y meditáramos despacio, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si nosotros interiorizamos esto, lo meditamos durante el transcurrir de nuestra vida, podemos aplicarlo en todas las áreas, en la área económica, en la área académica, en la área familiar. Nosotros en nuestra propia personalidad, quizás no somos todavía las personas que queremos ser. No hemos logrado convertirnos en tener la actitud que deseamos, la personalidad que deseamos, las rutinas. Tener sanas costumbres, dice, pero es que me cuesta madrugar, me cuesta hacer ejercicio, me cuesta leer, me cuestan cosas, pero si tú tienes esa confianza y esa fe en ti y en lo que Dios dijo en la palabra, puede volverse realidad. Por eso no podemos dejar de creer, sino seguir trabajando en alimentar nuestra fe, en fortalecer nuestra fe, porque por fe somos salvos. Y el justo vivirá por fe. El justo es todo aquel que fue justificado en la cruz del Calvario. Todos los que hemos recibido a Cristo somos justificados por el poder de la sangre de Cristo. Entonces nosotros tenemos que adiestrarnos nosotros mismos a creer que nosotros viviremos por fe. Y es una de las cosas más difíciles del ser humano afrontar, vivir por fe. Vivir por fe te quebranta. Vivir por fe te desbarata. Vivir por fe muchas veces vas a sentir que te mueres en vida. Como que se te destruye tus conceptos, tu percepción, tu visión de las cosas, lo que esperabas, porque las cosas no salieron o no salen como tú esperas, y la fe te hace perseverar en algo que te vas a sentir loco. Por eso el apóstol decía que el evangelio de Cristo es para locos y que nos van a llamar locos, porque en el caminar de tu caminar de la fe, tu caminar en pos de Jesús, de agradar a Dios, hasta tú mismo te vas a sentir perdido. Tú mismo te vas a sentir que estás equivocado, que todos los demás tienen razón, pero ese también es un proceso que Dios va usando, la misma fe que destruye tu naturaleza tan humana y te va transformando, es una transición a hacerte una persona que vive por fe, y eso también te va dando una identidad. Por eso
Dios la estipuló para ser salvos. De la fe, nadie que quiera agradar a Dios se puede escabuir. Tenemos que afrontar el caminar en fe. Tenemos que afrontar el vivir por fe. El vivir tiempos de sequedad, pasar desiertos, pasar por aguas y tener esa convicción que por muy fuerte que se vea el oleaje o las corrientes fuertes, el agua no me ahogará, porque lo promete la palabra de Dios por fe. Amén. Porque caminaremos por fuego y el fuego no te consumirá. Y es una convicción que nosotros mismos tenemos que ministrarnos la palabra de Dios. Primero tenemos que creerlo nosotros con todo nuestro corazón y que nada ni nadie nos haga mover de esa plataforma en la que hemos decidido pararnos. Es una plataforma en que yo decido creer. No es que a mí me nace creer. Quiero también tocar que muchas personas creen tener fe, pero es una fe falsa. Es una fe temporal o es una fe conforme las cosas salgan como a mí me parece. Hoy en día vemos que muchas personas dicen el universo conspira a mi favor. Bíblicamente eso no existe. Lo que existe es que Dios concede los deseos de tu corazón, ¿sí? Que Dios recompensa a aquel que se ha dejado procesar, aquel que ha dejado que su corazón sea moldeado y transformado a su imagen y su semejanza. Amén. Amén. No podemos creer y tener una fe de que yo estoy lleno de pecado, de resentimiento, de chisme, de bochinche, de contienda, de falta de perdón, de tristeza, de nostalgia, de negativismo, y que yo fui hecho a imagen y semejanza de Dios. Muchas personas tienen esa fe. Es que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así no. Hechos a imagen y semejanza de Dios es en las manos del alfarero, donde Él va haciéndote a través de la fe, convirtiéndote en la persona que Él quiere que tú seas. Amén. 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 Gloria al Señor. En el libro de Segunda de Pedro, vemos cómo es tan necesaria la fe para nosotros caminar agradando a Dios y conforme a la palabra de Dios. Muchos decimos, pero es que no sé qué quiere Dios. No sé qué quiere Dios. Lo que Dios quiere está escrito en su palabra. Y sé que muchos batallamos con la lectura diaria. Leer la Biblia, el inconsciente o la naturaleza caída siempre o da sueño o no entendemos o no tengo tiempo o qué pereza. Es aburrido. Por eso, como no es un libro normal, es un libro sobrenatural, es un libro que tiene poder, es una espada. Nosotros lo vemos como un libro común, pero es una espada que penetra hasta el tuétano, hasta lo que está adentro del hueso, quebranta el espíritu. Eso no lo hace ningún otro libro. Te transforma y te renueva la mente. En uno de los libros que escribe el apóstol Pablo dice, renovaos vuestro entendimiento con la palabra de Dios. Y esto es lo que estamos haciendo hoy, es renovar nuestra mentalidad con la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a trastornarnos la mente y ponérnosla limpia de todo temor, de todo bloqueo y de todo concepto que no es correcto. Decimos aquí, dice, en el libro de Segunda de Pedro, ¿ya están todos ahí? Amén.
Gloria a Dios. En 2 de Pedro, desde el 3 en adelante, tiene como título Partícipes de la naturaleza divina. La fe nos hace partícipes de una naturaleza divina, no una naturaleza que depende solo de comer, dormir, hacer necesidades y divertirse, amar, ser amado y otra vez dormir, comer y vivir un ciclo físico y dependiente de la tierra. Nosotros tenemos cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo tiene una dependencia de la tierra, de alimentarse de la tierra, de lo que da el ecosistema de la tierra y de lo que ofrecen los habitantes de la tierra. Los habitantes son las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros tenemos necesidades de depender de una comunidad, o sea, depender, para hacerme entender, pero de pertenecer, porque dependemos solo de Dios, pero pertenecemos, hacemos parte de una familia, porque si no, no hubiéramos nacido cada uno por sí solo, ¿verdad? Hubiéramos nacido como nace la hierba del campo, sola, pero nosotros dependemos de un cuerpo humano para llegar a la tierra, para nacer, para crecer, para formarnos, y eso nos hace ser pertenecientes de una comunidad. Pero cuando nosotros llegamos a Jesús, empezamos a tener una naturaleza divina. Nuestro espíritu empieza a alimentarse, nuestro espíritu empieza a engrosarse. Ya no solamente dependemos de lo que nos da el fruto de la tierra, sino que ya dependemos de lo que nos da el pan de vida, que es la palabra de Dios. Amén. Ya empezamos a alimentarnos de la presencia de Dios. A nuestro espíritu le hace falta adorar a Dios, le hace falta estar en medio de la alabanza, le hace falta hablar, tener amistades que compartan pensamientos, conceptos, percepciones de la palabra de Dios. Nos hace falta orar. Sentimos como que algo dentro se nos reseca cuando no oramos. Amén. Entonces, la fe es eso, es como que te nutre de fe, y la fe te da una naturaleza divina. Y dice la palabra de Dios, por medio, dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Nosotros creemos en la promesa de Dios, ¿por qué? Por fe. Amén. Amén, aleluya. Es por fe. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Aquí acentuamos lo que hablábamos al principio. Cuando llegamos y nos enamoramos de Dios, nosotros queremos renunciar al mundo. Renunciamos a todas esas corrupciones, a todo lo que es corrupto, lo renunciamos a ello. Pero de ahí empezamos a caminar en un reto. Empezamos a afrontar unos retos que sentimos desfallecer, y es el caminar en fe. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Quiero que meditemos el paso a paso de esta indicación que nos da la palabra, porque necesitamos interiorizar y entender la palabra de Dios. Dice, añadid a vuestra fe virtud. Entonces vamos cada uno ahí donde estamos a meditar y decir, ¿qué es lo que yo tengo que ir añadiendo? Yo ya creí. Yo creo que aunque no lo vi, Jesús murió en la cruz del Calvario por mí. Yo creo que esa sangre derramada en santidad, porque Él no pecó, sino que el sacrificio de alguien santo, que se entregó a sí mismo por amor, rompió un contrato que había en el mundo espiritual de las tinieblas para atarnos en tristeza, depresión, ansiedad, miedo y todo lo que sea pecado oscuro y de tinieblas. Ese contrato estaba estipulado para la humanidad. La humanidad estaba ya vendida al mundo de las tinieblas, pero vino Jesús, se sacrificó a sí mismo y derramó una sangre preciosa, esa sangre que fue la que rompió el contrato, rasgó el velo.
Y fue la que le dijo a la humanidad, pueden entrar confiadamente ante el trono celestial. Podemos entrar, entra tú y conéctate con tu Padre, con el quien te creó. Eso fue lo que hizo la palabra, la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Muchos se preguntan, pero bueno, yo tengo que creer que Jesús y tal, pero ¿por qué tengo que creer? Hay una revelación en el sacrificio de la cruz del Calvario. Entonces, la humanidad estaba lejos, había algo, un velo que la dividía, que la separaba de la presencia de su creador, del creador del cielo y de la tierra, y Jesús rompió ese contrato. Amén. Amén. Cuando rompió Jesús ese contrato, nos da fe para ser salvos. Nos dice, crean en las promesas, estas son las promesas, su Padre hará esto, si ustedes creen hará esto, si ustedes aplican esto, recibirán esto, si ustedes viven en el Espíritu, recibirán esto. Entonces empieza Jesús a impartir un poder que va más allá de la naturaleza humana, es una naturaleza divina, que cree en el poder de lo que yo espero, que no veo, pero tengo esa convicción de que lo voy a recibir. Amén. Esa es la naturaleza divina. Entonces, aquí en 2 de Pedro podemos ver cómo nos van a decir ciertas indicaciones que debemos añadir a esa naturaleza divina. Amén. Son un paso a paso que estipuló Dios para ti y para mí. ¿Cuántos están listos? Amén. Bueno, vamos a mirar, dice, añade a tu fe virtud. A la virtud, conocimiento. Una fe sin conocimiento de la voluntad de Dios es una fe sin obra y muerta. Es una fe que se nos vuelve vana. Es una fe que no se hace efectiva porque no conocemos qué quiere Dios. Muchas personas afrontan dificultades, pruebas, desiertos, pasan por situaciones que lo que quiere es afianzar su fe, lo que quiere es darle una nueva identidad en Dios, mostrarle quiénes son en Dios, pero esa persona tiene su mirada en lo que siente. En lo que siente, en lo que el humano puede hacer o no puede hacer por mí, y se vuelve una fe falsa, porque ya me sacó de mi zona de confort. Nosotros, la humanidad quiere tener fe en una zona de confort. Quiere tener fe y creer que las cosas son posibles siempre y cuando no me desbarate para armar a otros. Porque eso nos parece injusto. Pero no nos parece injusto que estamos imitando a Jesús, que murió para que otros viviéramos. Entonces no estamos imitando a Jesús. Cuando nosotros no nos cuesta sacrificarnos para que otro tenga sanidad, nos cuesta sacrificarnos para que otro coma, para que otro duerma bien, para que otro tenga una mejor oportunidad, entonces no nos estamos pareciendo a Jesús. Porque Jesús dejó de vivir para que otros viviéramos. Amén. Y muchas veces los sacrificios que Jesús nos pide no son temporales o no son para la circunstancia del momento. Es algo que trae un efecto de liberación para toda una generación. A veces tú te sacrificas por una mujer, pero el hecho de que esa mujer cobre algo, reciba algo a través de tu esfuerzo y de tu sacrificio, salva toda su generación. Es un legado que pasa de años, porque esa mujer dejó luz en su generación. Amén. Dejó un demarcado. Tú ves a una mujer, pongámosle María, Teresa, y tú dices, no, pero yo no me tengo por qué sacrificar por Teresa. Es que es mi vida, yo también tengo que cuidar mi vida. Y empieza el ego. Yo no vi ego en Jesús. Yo vi una identidad en Jesús de quién era, que Él era hijo de Dios. Amén. Amén. Y modelar a Jesús nos saca de un molde cotidiano, de un molde de la sociedad. Y vamos a experimentar cosas que nuestra familia no espera que nosotros hagamos, ni vivamos, ni decisiones que ni la familia ni la sociedad espera que nosotros decidamos. Pero cuando nosotros tenemos una relación con Dios y la palabra empieza a ser revelada en nuestro espíritu, vemos cómo a la fe hay que añadirle virtud. Una virtud. ¿Qué es una virtud? Virtud es un sacrificio, es bondad.
Virtud es un don, es un talento. Le vamos a añadir a esa fe todo eso. También le vamos a añadir el conocimiento. El conocimiento de quién fue Jesús, cómo pensaba, cómo dejó estipulado en su palabra la vida cotidiana. Porque a veces conocemos 3 páginas de este libro o la hemos estudiado y visualizamos, yo ya entendí el Evangelio, y lo damos por sentado y caminamos solo con esa información. Entonces a la fe hay que añadirle conocimiento a diario, conocimiento por toda la vida, porque la sabiduría es eterna, no tiene fin. Dios es la misma sabiduría y en Él está el principio y el fin. Es un infinito de sabiduría. Entonces le vamos a añadir conocimiento, porque tenemos que, en otra versión dice entendimiento. Es necesario orar con entendimiento. Es necesario orar con conocimiento, porque muchas veces estamos orando, actuando y viviendo el caminar en Cristo con nuestra propia percepción o nuestro propio concepto. Dice la palabra de Dios, no se hagan sabios de su propia opinión. Amén. Entonces, el entendimiento, a veces vemos una persona así y queremos orar por ella de esta manera lineal, pero el Espíritu Santo dice que Él revela cosas grandes y ocultas. No se dejen distraer. Grandes cosas y ocultas que no ha subido al corazón del hombre, ni ojo de hombre ha visto. Entonces, dice también, añadimos al conocimiento, y al conocimiento le añadimos dominio propio. Amén. Es uno de los frutos del Espíritu Santo, tener dominio propio. Amén. Dominio propio es dominarnos a nosotros mismos. No es dominar la gente que está alrededor. No es tener el control de mi familia, de mi esposo, de mis hijos, del vecino. No es yo dominar el grupo de alabanza, del grupo que estoy liderando en mi trabajo. No es tener yo dominio de esa situación. Aleluya. Es tener dominio de mí mismo, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que deseo y de lo que estoy percibiendo. Es ir a los pies de Dios y tener, Señor, necesito dominio propio con claridad de tu palabra, con claridad del conocimiento de lo que me has dado. Necesito tener un dominio propio, porque en la naturaleza divina nada es lineal, nada es punto A, punto B, es sobrenatural. Es un mundo en el que no vivimos, pero que permanecemos en el Espíritu. Nosotros vivimos en el físico, pero con una mentalidad de que no somos de aquí, de que somos espirituales y de que debemos permanecer en el Espíritu. En tu espíritu no, en mi espíritu no, en el Espíritu de Dios. Amén. Permanecer en el Espíritu es permanecer en el Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Qué es permanecer en el Espíritu? En comunión. Tenemos intimidad de oración, pero durante el día estamos en una comunicación constante con Él. Mientras vamos al trabajo, vamos con nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. Amén. Le vamos contando lo que vamos en el camino, le vamos contando la actitud del chofer, le vamos contando la persona que va al lado sentada, le vamos contando lo que tenemos que hacer, las diligencias, a dónde vamos, qué queremos decir, qué quiere que digamos. Le preguntamos una opinión. Él se convierte en nuestro mejor amigo, en nuestra dulce compañía. Amén. En nuestro mejor consejero. Entonces, vivir en el Espíritu es estar, Señor, revélame qué le pasa. Revélame por qué se comporta así. Señor, revélame cuáles son los planes que tú tienes con ello. Cuáles son los planes que tú tienes con esta situación. ¿Por qué me tienes en este lugar? Entonces, esto es permanecer en el Espíritu. Amén. Amén. ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. Entonces le añadimos a la fe virtud, a la virtud le añadimos conocimiento y al conocimiento le añadimos un dominio propio. Ese dominio propio se logra viviendo en el Espíritu, permaneciendo en el Espíritu. Amén. Amén. Porque por sí solos es difícil, por sí solos es doloroso tener dominio propio.
por sí solos, sacrificarse por algo o para algo, causa dolor y sentimos injusticia y se nos baja el amor propio. Se nos baja el amor propio y empezamos a sentirnos menos porque nos sacrificamos. Es que yo lo hago, es que es por ellos, siempre todo es para ellos, y ahí eso empieza a lastimar. Cuando yo me domino para no lastimar al otro, si no lo hago por Dios y para Dios o en el Espíritu, voy a sentir que esa persona merece más que yo. Y voy a sentir que mi valor baja. Y voy a sentir que Dios quiere maltratarme. Que Dios quiere maltratarme a mí, por debajearme a mí, humillarme a mí y poner en alto a los demás. Y entonces eso empieza a calar en mi autoestima. Y eso no es lo que quiere Dios. El dominio propio, cuando yo me resisto, cuando yo en vez de dar mi opinión me callo, cuando en vez de explotar me domino en lo que pienso, en lo que siento, en cómo digo las cosas, en pensar antes de hablar, el dominio propio. Pero si yo lo hago en unidad con el Espíritu Santo, si lo hacemos en compañía, en compañerismo, siendo uno juntamente con Dios, y todo lo que a mí me cuesta, lo voy haciendo con mi amigo, no voy a salir lastimado. Si lo hago solo en mis fuerzas, voy a salir golpeado, voy a salir lacerado. Gloria al Señor. Y dice que al dominio propio le añadimos paciencia. Otro fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas 5:22. La paciencia es un tesoro precioso que no se compra ni con oro, ni con plata, ni con esmeralda. La paciencia es un fruto que podemos nacer con él por herencia generacional. Si mi abuelito fue paciente, si mi abuelita fue paciente, entonces pues el nieto nació como la abuela, como el abuelo. Pero ¿y qué tal que no? ¿Cómo lo tenemos? Si mis abuelos y mis tatarabuelos no fueron para nada pacientes, sino que al contrario fueron irritables, ¿cómo tenemos este fruto y esta paciencia? En oración, en rendición, en renuncia, en clamor, en ayuno, en presencia con el Espíritu Santo. Pero entonces vamos viendo el paso a paso de qué es lo que necesita una fe. Porque empieza el texto diciendo, añadid a vuestra fe virtud. Y vamos, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Si no tenemos paciencia, no vamos a poder tener piedad. No vamos a tener piedad del prójimo. ¿Por qué? Porque no le tenemos ni siquiera paciencia. ¿Cómo vamos a tener piedad si no tenemos paciencia? ¿Cómo le tenemos piedad a un niño? ¿Cómo se llaman esos niños que no se pueden quedar quietos? Imperativos. ¿Cómo le tenemos piedad, bondad, amor a un niño imperativo? Con la paciencia. No hay de otra. ¿Cómo le tenemos piedad, compasión a una persona ignorante que no tiene el conocimiento que quizá nosotros hemos adquirido en Dios o en la universidad o en el colegio, o un niño que viene de campo y no tiene el conocimiento del mover de una ciudad, por ejemplo? ¿Cómo le tenemos bondad y le tenemos piedad a un niño que no sabe de tecnología o a un anciano que no tiene? Con la paciencia. ¿Cómo le tenemos amor, bondad y piedad a un joven que está atravesando la adolescencia, que no recibe nada, que se cree sabio, que es caprichoso? ¿Cómo? Con paciencia. No hay de otra. O sea, mire cómo una te da el resultado de otra. La fe provoca que en ti haya virtud. Y la virtud no es algo físico. La virtud es algo que viene en dones, en talentos. Tú no crees en tu talento si tú no tienes fe. Tú no crees en la capacidad si no tienes fe. Entonces a la fe le añadimos virtud. A la virtud la hidratamos y la alimentamos con conocimiento. Y al conocimiento le ponemos dominio propio, para que el dominio propio no nos suba el ego, para que el mucho conocer y el mucho saber
no nos haga sabios en nuestra propia opinión. Amén. Amén. Y a todo ese dominio propio le vamos a añadir paciencia. Paciencia para esperar que la fe manifieste la certeza de lo que estamos esperando. Amén. Y a esa paciencia nos va a dar un fruto que se llama piedad. Y la piedad nos da un afecto fraternal. El conocimiento provoca en nosotros paciencia. La paciencia provoca en nosotros piedad. Y la piedad produce algo que es un amor fraternal. Poder amar al prójimo como nos amamos nosotros mismos. Pero ¿cómo nos amamos nosotros mismos? Como quisiéramos que nos amaran. Porque muchas veces no nos estamos amando nosotros mismos, sino que en el fondo deseamos que nos amen. Aunque ni siquiera nosotros mismos nos amamos. A veces nosotros mismos no nos amamos. Así es. Pero sí queremos que nos amen. Estamos con un vacío emocional de que nos den amor. Entonces, ¿cómo amamos al prójimo? Como nos gustaría que nos amaran. No como nos amamos nosotros mismos, porque a veces ni nosotros mismos nos amamos, sabemos amar. Pero pensemos, ¿cómo me gustaría a mí que me amaran? ¿Cómo me gustaría a mí que me trataran? Bueno, así voy a amar yo al prójimo. Ahí está la fórmula. Muchas personas dicen, pero es que no da amor porque no tiene amor. Vale. Dios es amor, entonces no tiene a Dios. Bueno, pero entonces ¿cómo te gustaría que te amaran? Ama de esa manera y así poco a poco vamos aprendiendo a amar. Y el afecto fraternal, amor. Para terminar dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Amén. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo tanto, y por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si nosotros le aplicamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, la paciencia bondad, ¿verdad? Piedad. Y a la piedad trae amor fraternal trae amor, nosotros no caeremos, porque de esta manera nos será otorgada, mire esta promesa, atentos. Para terminar dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Amén. Entonces aquí nosotros tenemos un manual de instrucciones, un paso a paso a seguir de cómo entrar al reino. Y nos promete que si las aplicamos y dedicamos nuestra vida, porque no es algo que se logre en 3 meses, es algo que se trabaja de por vida. Es algo que si yo llevo 15 años en el Evangelio, tengo que seguir labrando el paso a paso, la indicación. La fe, le añado conocimiento, le añado virtud, le añado dominio propio. Es un practicar constante para nosotros entrar al reino. Y nos da una garantía de que no caeremos jamás. Que en la prueba y en el error vamos a cometer. En la prueba no me funcionó, lo intenté, tener dominio propio, lo tuve, pero el 80%. El perseverar en eso te da entrada. Amén. Porque Dios ve la disposición de tu corazón de lograrlo. Porque Dios ve la disposición de nuestro corazón de trabajar una fe que tenemos la certeza y la convicción de que si yo trabajo mi fe, a la fe le añado virtud, a la virtud le añado conocimiento, al conocimiento le añado paciencia, a la paciencia le añado, ¿cómo es? ¿Quién me ayuda? A la piedad. Piedad, y a la piedad le añado afecto fraternal, y el afecto fraternal me da amor,
Eso es un paso a paso continuo de práctica, práctica, error. No vamos a lograr la perfección, pero ¿qué tan difícil es nosotros afrontar una fe? Lo más difícil no es dejar el pecado, lo más difícil es caminar en fe. Lo más difícil es poner y perseverar en estos pasos. Porque cuando estamos sin dinero, cuando estamos sin trabajo, si ponemos en práctica el conocimiento nos va a dar una paciencia de poder pasar ese proceso. Una paciencia de esperar y se va formando la fe, nos va afianzando, nos va dando dirección, nos va dando identidad y eso va produciendo en nosotros un fruto que son frutos del Espíritu Santo. Aquí se mencionan 4 frutos del Espíritu Santo. Se menciona la virtud, se menciona la paciencia, la piedad, que es la bondad, el dominio propio, el amor, ¿verdad? Entonces son cosas que no las vamos a adquirir ni trabajando en la multinacional y ganándonos cantidad de euros. Son cosas que no las vamos a comprar nunca. Son cosas que se tienen que trabajar internamente. Somos nosotros los que debemos trabajar en nuestra propia salvación. Cada uno, los jóvenes, los ancianos, de todas las edades, porque en cualquier momento podemos morir sin importar la edad. Todos tenemos que trabajar por nuestra propia salvación. La salvación es individual, independientemente de cómo se comporten las personas o el entorno en que estemos. Hay personas que en este momento están en una cárcel. ¿De qué están rodeados? Visualicemos un poco esto. Y si alguien que está en una cárcel, Dios está contigo en esta hora. Dios está ahí. Dios está ministrándote, hablándote a través de su palabra. Entonces, imaginemos personas que están secuestradas, están rodeadas de ¿qué? De personas malas, ¿sí? Tienen que conservar su salvación, Si estamos en una cárcel, rodeados de ¿qué estamos? Entonces, conservar su salvación, como lo hizo el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel. Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel, ¿sí? Conservaron su salvación, conservaron la fe y la pusieron en obra. Adorando, perseverando, teniendo paciencia, creyendo en promesas que no vemos. Y eso es lo más difícil. Yo no vengo a decirles a ustedes que es súper fácil. Eso es lo que el Señor me ministró. Lo más difícil del cristianismo es la fe. La fe te va a quebrar. La fe te va a hacer perder, pero luego te va a dar norte. La fe te va a hacer sentir que retrocedes en vez de avanzar. Pero en Dios siempre somos más que vencedores. Amén. En Dios siempre estamos en victoria porque nuestra alma está siendo salvada. ¿De qué les vale al hombre ganar el mundo? Viajar por el mundo con lujos, tener reconocimientos, diplomas, que en una segunda y tercera generación los diplomas los vamos a ver en el bote de la basura. Tú te mueres y tus diplomas no van a quedar por todas las generaciones futuras de reliquia. Todo lo que se haga aquí en la tierra queda aquí, pero lo que tú hagas espiritualmente, si tú dejas un legado de paciencia en tu generación, queda por generaciones. Si tú dejas un legado de bondad, de fe, queda en tu generación. Es una promesa que queda para tu generación. Amén. Entonces, aunque la fe es lo más difícil, es lo más importante. Porque por la fe somos salvos y hay una garantía de la entrada al reino de los cielos, añadiendo cada una de estas. Así que vamos a orar. Les invito para que se pongan de pie, vamos a orar. Se ponen de pie todos, por favor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por hablarnos a través de su palabra, porque su palabra nos hace sentir que no estamos solos. Suelta. Vamos a orar, hija. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu inmenso amor. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por hablarnos, por tu palabra, Señor, gracias, porque tú nos has dejado un pan de vida, Señor, que nos da dirección. Gracias porque en ti sabemos cómo actuar, cómo comportarnos.
porque tú siempre nos invitas a perseverar, a continuar, Señor, que aunque muchas veces caigamos y todavía no logremos la perfección, en ti somos perfeccionados, Señor. Gracias porque estamos en tus manos, Señor. No nos dejes caer, líbranos de todo mal, líbranos de perder la fe. Fortalece, Señor amado Dios, el escudo de la fe para apagar todo dardo del enemigo, porque por la fe somos salvos, Señor bendito Dios, y vivimos por fe. No vivimos como el mundo quiere que vivamos, Señor, sino que tenemos un equilibrio. Tú nos invitas, Señor, a ser diligentes, a ser perseverantes, a ser conscientes de que estamos aquí en la tierra y que debemos, Señor bendito Dios, corresponder con todo lo que conlleva estar aquí, pero también nos haces una invitación de una naturaleza divina, que va más allá de la carnal, de la temporal, es eterna. Esa queremos dedicarle tiempo, consciente, intencionalmente, Señor. Trabajemos, jóvenes, niños, adultos, ancianos. Continuemos trabajando en nuestra salvación. Continuemos trabajando en ese tesoro precioso, Señor, que se nos ha dado a cada uno de manera individual. Que la cuidemos, que la valoremos, que la alimentemos, que la fortalezcamos cada día más, Señor, en el nombre de Jesús. Que aunque los demás no nos la quieran recibir, es nuestra. Nada nos podrá arrebatar lo que tú nos has dado. Solo nosotros mismos decidimos soltarla. Hoy tomamos la decisión de creer, de fortalecernos en la fe, de aplicar conocimiento, dominio propio, paciencia, virtud, piedad, fraternal, amor, Señor. En el nombre de Jesús. Tú eres nuestra guía, nuestra roca y nuestra fortaleza. A ti te damos la gloria y la honra, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, nos declaramos en victoria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por todas las personas que han estado compartiendo este tiempo con nosotros, por los que nos acompañan desde la plataforma de Facebook, TikTok, YouTube. Les invitamos para que continúen conectados con la palabra de Dios. Si no tienes un lugar donde congregarte, te pido que busques un lugar, que le pidas dirección a Dios. Pero mientras tanto, haz parte de nuestra comunidad. Te invitamos, conéctate en el link que está en el perfil de la bio. Puedes unirte al grupo de WhatsApp y ahí compartimos los mensajes que Dios pone en nuestro corazón. Cuentas con nuestro apoyo en oración. Aquí estamos como hermanos en Cristo para fortalecernos en la fe, porque mientras unos se debilitan, otros los sostienen. No estás solo, no tienes que vivir este tiempo de crecimiento espiritual solo. Te invitamos a ser parte de nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que sea Dios llenando cada día más tu corazón, tu mente de su palabra y de su inmenso amor. Un shalom.